Perfecto. La clase número 7 de esta noche tiene por título La caída y sus consecuencias. Eso es lo que vamos a estar viendo. La caída y sus consecuencias. Ya mencionamos algo de las consecuencias en cuanto a la imagen de Dios, pero hoy vamos a estar profundizando más en todas las consecuencias que traen la caída, la entrada en el mundo de la maldad, la entrada en el mundo del pecado. ¿Ya? Ahora, es importante saber que el asunto del mal y el pecado ha tenido a lo largo de la historia varias posturas, ¿ya? Incluso dentro de la propia iglesia cristiana hubo varias posturas. Por ejemplo, el gnosticismo del primer siglo, que es un pensamiento que no se le puede atribuir a nadie en realidad. No hay ningún personaje que sistematizó el gnosticismo, pero sin duda el gnosticismo fue parte o una oposición clara a la iglesia en el primer siglo, el primer y segundo siglo, particularmente por la influencia griega que esta tenía. El gnosticismo proviene de una idea platónica. Platón lo que creía era que había una esencia material y una inmaterial, una física y una espiritual, ¿ya? Y que el ser humano tenía esta dualidad, existía esta dualidad, este dualismo entre lo físico y lo espiritual. Entonces, la perspectiva platónica señalaba que lo físico inherentemente era malo y que lo espiritual era bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como el ser humano es una mezcla de ambas cosas, una parte física y una parte espiritual, entonces el ser humano es malo. ¿Por qué? O tiene la tendencia al mal. ¿Por qué razón dice esta idea del gnosticismo? Porque la materia es mala y pecaminosa. O sea, no es culpa del ser humano el que tenga maldad, sino que en realidad el mal existe porque lo espiritual se juntó con lo físico. Eso es lo que postula el gnosticismo. Eso es lo que básicamente es la idea del neoplatonismo. Ahora, un padre de la iglesia, un padre griego llamado Orígenes de Alejandría, él mantuvo esta idea y él dijo, o él creía en algo que se conocía como el preexistencialismo. Él creía que, obviamente influenciado mucho por esta cuestión del ¿cómo se llama? Del gnosticismo, él lo que postuló es que las almas de los seres humanos existían antes de que éstas estuvieran en el ser humano. O sea, como la preexistencia de las almas. Entonces, cuando estas almas ya habían cometido pecado en vidas pasadas y entran al ser humano, ahí este ser humano ya viene con una naturaleza pecaminosa. Esa era un poquito la idea. Entonces, lo que nosotros conocemos hoy como el pecado original, el pecado de Adán, que son cosas bíblicas, no siempre fue el pensamiento incluso que la propia iglesia tuvo. De hecho, las posturas como la de Pelagio fue una postura muy distinta a la que nosotros tenemos hoy. Lo que vamos a hablar hoy día no es algo que no haya estado en la Biblia, de hecho está en la Biblia, por eso vamos a hablar de aquello. Pero la noción o el orden que tenemos de la caída y sus consecuencias es la visión que Agustín de Hipona, un padre cierto de la iglesia oriental, manifestó. ¿Ok? Agustín de Hipona postuló o ordenó y sistematizó todo lo que nosotros estamos hablando, lo que vamos a hablar hoy día, aunque evidentemente está en la Biblia. Ahora, Dios creó a Adán, la humanidad perfecta, pero con la posibilidad de pecar, ¿cierto? Eso es un punto importante. Dios creó a la humanidad perfecta, pero con la posibilidad de pecar. Entonces, cuando Dios creó al ser humano a su imagen, lo hizo un agente responsable, que tenía una conciencia, que era libre, pero que junto con esa libertad también tenía que dar cuentas a su creador. Eso es lo que nosotros vemos en los primeros capítulos de Génesis, ¿cierto? Vemos cómo es que Dios se pasea por el huerto y el hombre se puede relacionar con él. Vemos esas conversaciones que hay entre Dios y el hombre de forma natural.
¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con esa capacidad de relacionarse con él y de darle cuentas a él de forma directa. Dios entonces crea a Adán y hace un pacto con él. Y este pacto se conoce como el pacto de obras. Anótenlo ahí, esto es muy importante. El pacto de obras. Así se le conoce a este pacto. Y es un pacto, ¿por qué? Porque es un compromiso entre dos partes, el cual la obediencia acarrea bendición y la desobediencia acarrea maldición. Por eso tiene la naturaleza de un pacto, ¿cierto? Entonces, este pacto consiste en que Dios da un mandamiento que mientras el hombre cumpliera con ese mandamiento, iba a estar en un estado de bendición, pero si eventualmente llegaba a desobedecer, entraría a un estado de caída y de maldición. En esto consiste el pacto de obras. Se llama pacto de obras porque dependía de alguna manera de la obra de Adán, del cumplimiento y la obediencia de la obra de Adán en cuanto al mandato que Dios le había dado. Por favor, si alguien puede buscar Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Este es el texto, ¿cierto?, más icónico en cuanto a el mandato que Dios le dio a Adán. Por favor, si alguien lo tiene, que lo lea. Dos. Sí, Génesis 2. 2:16, 17. Yo lo tengo. Adelante, hermana, por favor. Y mandó. Ábreme, está abierto. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Perfecto. Entonces aquí nosotros nos encontramos con el famoso pacto de obras. Ya le da una ordenanza, mientras la cumpla, va a haber bendición, si la desobedece, va a haber maldición. Mientras la cumpla, va a estar en una relación con Dios. Si la cumple, si la incumple, si rompe ese mandamiento, va a tener que vivir con las consecuencias de vivir alejado de Dios y de su reino. La señal del pacto, normalmente los pactos tienen una señal. La señal del pacto de obras es el árbol de la vida presente en el huerto. Cuando él rompe el pacto, es retirado del huerto para que ya no coma del árbol de la vida. Entonces siempre los pactos tienen dos partes, un mandamiento, una bendición, una maldición y también una señal. Y todos los elementos del pacto están presentes aquí en este que se conoce como el pacto de obras. Ahora, ¿qué decía el mandamiento, hermano? ¿Cierto? Decía que había un árbol en el medio del huerto que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no debían comerlo, ¿cierto? Pero también había otro árbol, que era el árbol de la vida. Ese era el otro árbol que estaba presente. Ahora, hay algunos hermanos que han postulado que Adán y Eva entendieron también que no debían comer del árbol de la vida. Ya hay algunos hermanos que creen eso. Entonces que ellos nunca habían comido del árbol de la vida. Eso es lo que algunos creen. Yo honestamente no creo en eso. Yo creo que sí, efectivamente, Dios permitió, porque Dios le dijo, puedan comer de todos los árboles, menos desde el fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán y Eva comían del árbol de la vida. Pero cuando pecaron, se les prohibió el acceso al árbol de la vida por la sencilla razón de que ese árbol, el fruto de ese árbol, le daba salud a su cuerpo físico y aumentaba sus años de vida. Entonces, por esa razón es que se entiende que las primeras generaciones de Adán y su descendencia vivieron tantos años. Si ustedes lo notan, las genealogías, por ejemplo, de Génesis capítulo 5, nos encontramos que todos vivieron 900 tantos y tantos años.
Vivían 900 años, casi 1000 años. Vivían. ¿Por qué razón? Porque todavía había vestigios en su ser de lo que habían comido del árbol de la vida. Entonces por eso se empezaron a cortar los años cada vez más, hasta que en el diluvio Dios, cierto, condena al ser humano y le dice, la maldad del hombre ha superado tanto que sus años no van a superar los 120, ¿cierto? En Génesis capítulo 6 se muestra eso. Entonces, ¿por qué razón los seres humanos vivían tanto antes? Porque todavía quedaban en su ser vestigios del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida que ellos comían cuando estaban en obediencia. Entonces, cuando desobedecen, Dios en un acto de gracia los quita del huerto para que ellos no, para que ellos puedan morir, porque si seguían vivos, iban a estar vivos en pecado y no tenían posibilidad de redención. Entonces, para que el hombre pudiera morir, es que los saca del huerto del Edén para que deje de comer del árbol de la vida. ¿Ya? Este es un acto de misericordia que el Señor tuvo, que Dios tuvo con Adán y Eva, con el fin de que éste no viva por la eternidad en pecado. Alguien que busque Génesis 3:24, por favor. Génesis 3:24. Y lo tengo, pastor. Adelante, hermana, por favor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, entonces vemos cómo Dios en un acto de misericordia saca a Adán y Eva del huerto del Edén para que no coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si comía del árbol de la vida no iba a morir. Y para que fuera redimido el hombre necesitaba morir. ¿Por qué? Porque de esa manera el hijo de la simiente de la mujer moriría sin pecado para dar vida eterna a aquellos que merecían la muerte. Entonces, en un acto de misericordia, Dios, cierto, quita al hombre de ahí. Ahora, una pregunta. ¿Cómo era entonces la relación del hombre con Dios antes de la caída? ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era? Mi hermana Margarita, ¿quiere decir algo? Por favor, dígalo. Ahí está. Eh, Perfecto. Natural, o sea, perfecta. No, o sea, se relacionaban como el tú a tú, yo creo, o sea, con respeto seguramente, pero Claro, sin temores, sin miedo, perfecto. Sí, confiado totalmente. exactamente. Hay que señalar una sola cosa, un detallito. La relación era fluida, pero no era perfecta. Era Mm. fluida, pero no perfecta. ¿Por qué no perfecta? Porque existía la posibilidad de caer. Entonces, mientras existiera esa posibilidad de caer, la relación no podía ser tan plena. Entonces, por eso es que ahora con Cristo, en Cristo, nosotros sí podemos tener esa relación plena, porque ya la posibilidad de pecar en la eternidad no va a existir, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ahí se restablece la relación, ¿cierto? Por medio de la obra de Cristo, pero además se nos da la posibilidad de luego, cuando ya no exista el pecado, cuando el pecado sea derrotado por completo, tener una relación perfecta. Entonces, la relación del Dios con el hombre antes de la caída era una relación fluida, pero no perfecta, porque estaba sujeta a la obediencia. Ya había posibilidad de caer. Entonces, ante esa inseguridad, la relación que Dios tenía con el hombre era buena, era fluida, pero no era perfecta. Ahora, otro punto importante que tenemos que señalar cuando hablamos de la caída es lo que se conoce como el federalismo. ¿Alguno de ustedes tiene la idea de lo que puede representar esta expresión federalismo? ¿Les suena a algo? Federalismo, ¿les suena, no? No. ¿Nadie? Perfecto, ok, no hay problema.
El federalismo, ¿qué significa? Significa representación, ¿ok? Eso significa. Federalismo significa representación. Adán representa a la humanidad en su conjunto. ¿Por qué? Porque se llama Adán. ¿Sabe usted lo que significa Adán? Adán significa humanidad. Por eso el primer hombre es el representante de todos aquellos que venían después. Por eso es que Adán cumple un rol que teológicamente se llama cabeza federal. Adán es el presidente de la humanidad. Esa es la idea, el representante de la humanidad. Así como un presidente representa a una nación entera, Adán representaba a toda la humanidad que vendría después de él. Fíjense en este detalle, para que entendamos bien esto, porque para que comprendamos las consecuencias del pecado, tenemos que ver lo que sucedió en Génesis 3 y tenemos que ver las consecuencias de la caída de Adán. Si un rey, por ejemplo, en este caso el Putin, ¿cierto? Putin, el rey de Rusia, decidió ir a la guerra con los ucranianos, ¿cierto? Eso es la noticia. No sé qué pasará ahora, honestamente le perdí hace mucho tiempo el hilo a la noticia, pero eso es lo que sucedió. Pero, ¿qué significa que un presidente le declare la guerra a otro país? Que todo el país está en guerra. Porque el presidente es el representante federal de la nación. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en esta batalla entre filisteos e israelitas cuando salió este hombre, este campeón, ¿cierto? Goliat. Salió Goliat y empezó a desafiar al pueblo de Israel y le dijo, ya, saquen al mejor hombre y el que pelee conmigo, si me gana, significa que nosotros nos vamos a rendir y si yo gano, significa que ustedes se tienen que rendir. Entonces sabemos lo que sucedió. Salió David y combatió con Goliat. En ese caso, era una representación federal. David representaba federalmente al pueblo de Israel, mientras que Goliat representaba federalmente a los filisteos. Así que cuando David derrotó a Goliat, los filisteos tuvieron que rendirse y todos le atacaron, ¿cierto?, los israelitas y destruyeron finalmente a los filisteos. Eso es lo mismo que pasa acá. Adán es el representante de la humanidad. Él es el cabeza federal. Adán nos representó a cada uno de nosotros antes que naciéramos. Alguien, por favor, que busque Romanos capítulo 5, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 13. Romanos 5, 12 al 13, por favor. El que lo tenga, que lo lea. Aquí lo tengo, pastor. Adelante, hermana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Perfecto. Entonces aquí tenemos a Adán como representante, como cabeza federal. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Si Adán pecó, todos nosotros pecamos. Porque Él es nuestro cabeza federal, nuestro representante. Vea ahora los versículos 17 al 19. Aquí también nos habla de federalismo, pero el federalismo del Señor Jesucristo comparado con el federalismo de Adán. 17 y 19, Sí, 17 al 19. el mismo 5, ¿cierto? Exactamente. Ya. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida uno solo, Jesucristo, que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok, perfecto. Entonces aquí Pablo está empleando la doctrina de Adán como cabeza federal para explicar lo que sucede también con Cristo como representante de aquellos que van a ser salvados. Adán es representante de toda la humanidad, Cristo es representante de los salvados. ¿Ok? Entonces, eso es. Adán era el cabeza federal. Por tanto, si él obedecía, toda su descendencia se iba a mantener en un estado de gracia. Mientras que si desobedecía, toda su descendencia entraría en un estado de maldición. Entonces, Dios pone a Adán en el jardín, en el huerto, y viene la famosa prueba. Dios, amados, permite la tentación de Adán y Eva en función de su pacto de obras. ¿Por qué? Porque todo pacto tendría que ser probado. En este caso, probar la obediencia del pacto. Entonces viene la serpiente, que es Satanás, y ocurre la tentación. ¿Quién podría decirme de ustedes cuál sería la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Cuál sería la diferencia entre prueba y tentación? Piensen y comenten, por favor. ¿Alguien? ¿Diferencia? No tengan temor a equivocarse ni nada. Por favor, quiero pedirles que si cualquier Ya, cosa pues. lo arreglamos. Así que con confianza, por favor. O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero lo voy a decir. Yo ¿Ya? considero que la prueba está, o sea, se plasma de una forma. En cambio, la tentación, eso depende de uno si lo acepta o no. O sea, Si no lo sé más. tomas, ¿Cómo? si lo tomas, sí, sí. Claro, si lo tomo. O sea, si yo quiero, no sé, pues este lápiz y sé que puede ser bueno o malo, pero voy a decidir yo. En cambio, la prueba es como, no sé, eh, es un hecho que existe, ¿o ¿Ya? no? Sí, sí, tiene sentido. No está mal. No está mal la arista desde la cual lo toma, así que no hay problema. ¿Alguien más que quiera sumar, añadir a aquello que la hermana Margarita señala? ¿Qué diferencia podría existir entre una prueba y una tentación? Le voy a hacer más fácil la pregunta. La prueba la pone el Señor, ¿Ya? Dios, y la tentación la pone el diablo. Súper bien. Súper bien. Súper bien. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un buen fin. Cuando uno va a comprarse un televisor, ¿cierto? Uno primero lo va a probar. ¿Por qué? Porque quiere ver si cumple el propósito que dice cumplir. Mientras que la tentación tiene otro propósito. La prueba tiene un fin bueno, mientras que la tentación tiene un fin malo. Dios prueba, pero Dios no tienta. Dios prueba, pero Dios no tienta. Eso está claro. Santiago capítulo 3 es claro decir que Dios no tienta a nadie. Y nadie puede tentarlo a Él, de ninguna manera. Pero sí Dios prueba. Miren, la tentación tiene que ver con el deseo. Mientras que la prueba no. La prueba tiene que ver con el deseo, no con el deseo de uno, sino con la intención de Dios
de ver cómo reaccionamos. Entonces, la prueba, como bien señaló mi hermano Oscar, viene de Dios, mientras que la tentación viene de Satanás. En este caso, Dios permitió la tentación de Adán y Eva en función al pacto de obras que había realizado con él. Y es la serpiente, el diablo, quien tienta. La tentación es una solicitud al mal, es una invitación, es inducir a otra persona para que caiga en una trampa por medio de sugerir ciertas cosas. Y eso fue lo que hizo la serpiente. La tentación viene de afuera, pero el pecado es de adentro. Entonces, cuando Adán y Eva están ahí en el jardín del Edén y viene la serpiente y viene y tienta, lo que hace es acudir o apelar a el deseo que tenía Adán y Eva de hacerlo. Y esto es muy importante porque la tentación es deseada por la persona. Ya, la tentación es deseada. Nadie va a ser tentado por algo que no desea. Por ejemplo, para mí, el vino no es una tentación, porque no me gusta. No me gusta el vino. Pero una torta hecha por la Coté sí me es una tentación, porque lo deseo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está una característica bien importante. La tentación apela al deseo de uno. Eso es algo bien importante. La tentación tiene que ver con el deseo. Adán y Eva tenían deseo de hacerlo. Por eso lo hicieron. No es como si no lo hubiese llamado la atención, no hubiesen pecado. Porque ellos deseaban dentro de sí hacerlo. Entonces, vemos que el acto, lo que sucedió ahí fue que ellos codiciaron lo que deseaban, que era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, vamos a enfocarnos en el evento de la caída. Entonces ya tenemos el antecedente. Adán es cabeza federal, el representante, su relación con Dios era fluida, pero no era perfecta porque existía la posibilidad de caer, ¿cierto? Y vemos que Dios permite que la serpiente tiente a Adán y Eva. ¿Para qué? Para poner a prueba el pacto que había hecho con ellos. Y ahora vemos y caemos al evento, ¿cierto?, de la caída. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Eran culpables Adán y Eva antes de comer el fruto prohibido? ¿Eran culpables Adán y Eva antes de comer el fruto prohibido? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? 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 ¿Todos piensan que no? Yo pienso que no, porque todavía no había caído. Ok, perfecto. Todos piensan igual. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Por qué razón? Porque ciertamente el acto externo de comer del fruto selló su pecado. Pero lo que sucedió externamente fue lo que ellos ya habían decidido internamente. ¿Ya? O sea, ellos ya eran culpables antes de comer el fruto. ¿Por qué? Porque el primer pecado que se cometió ahí fue el pecado de la incredulidad. Dios le dijo a ellos, el día que coman van a morir. La serpiente le dijo, no, eso no va a ser así. Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo primero que no hicieron ellos? Incredulidad. No creyeron. Así que antes de comer, ellos ya eran culpables del pecado de incredulidad. Así que el primer pecado es la incredulidad. Y el segundo pecado que hay incluso antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es el desear lo prohibido. Ellos codiciaron. Ellos codiciaron lo que estaba prohibido. Y eso también es un pecado. Cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes oyeron que se les dijo, no adulterarán, ya,
Pero cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. ¿Se da cuenta? Entonces, antes de que ellos comieran del fruto, ellos ya eran culpables de pecado. Pero cuando comen el fruto, se exterioriza algo que ya había sucedido internamente. Así que eso fue lo que sucedió. Ese fue el proceso del primer pecado. Primero, incredulidad. En segundo lugar, desear algo que estaba prohibido. Y en definitiva, el comer del fruto del árbol del bien y del mal. Porque comer un fruto no tiene nada de pecaminoso en sí, ¿cierto? Lo pecaminoso es la desobediencia incurrida por medio del deseo pecaminoso y de la incredulidad. Así que así ocurre el primer pecado. El primer pecado. Ahora, note bien esto. Hay una diferencia clara entre el concepto el primer pecado y el pecado original. ¿Ya? Porque muchos confunden esto. El primer pecado y el pecado original. El primer pecado es lo que acabamos de ver. El hecho de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, el pecado original es la consecuencia de ese pecado. Y esa es la diferencia. Y vamos a hablar ahora y vamos a desarrollar de mejor manera esta idea, ¿ok? Entonces tenemos el primer pecado de la desobediencia de Adán y Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el pecado original son las consecuencias de aquello. Nosotros no portamos el primer pecado, sino las consecuencias del primer pecado, que vendría siendo el pecado original. ¿Ya? Así que eso es importante. No confundamos el primer pecado con el pecado original. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la caída? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Lo primero que tenemos que señalar, amados míos, es que tenemos tenemos y compartimos con Adán su culpa, su culpabilidad. ¿Ya? Esto es lo primero. Esta es una consecuencia forense o legal del pecado de Adán. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos unidos a Adán por medio de que él es nuestro cabeza federal, nuestro representante? Entonces, como él es culpable de haber cometido ese pecado, a nosotros legalmente, su descendencia, debido a que él es nuestra cabeza federal, se nos imputa la culpa de Adán. ¿Ya? Somos imputados. Aunque nosotros no hayamos cometido el pecado de Adán, sí se nos imputa la culpa de Adán. ¿Por qué? Porque él es nuestro cabeza federal. Así que se nos imputa la culpa del pecado. ¿Por qué? Por medio del pacto de obras. Porque así, mientras Adán era obediente y él y toda su descendencia recibían bendición, por medio de la desobediencia al pacto de obras, él es culpable y junto con él toda la descendencia viene cargada con la culpa del pecado. Así que el primer efecto de la caída es compartir la culpa del pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 nos muestra un poco esto. Por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Arriba, pastor? Por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, como en Adán, todos mueren. Él es
el que cayó, el que es culpable, pero a nosotros se nos imputó, obviamente, la culpa de Adán y por esa razón todos nosotros morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así que como Adán recibió la paga del pecado, que era la muerte, nosotros todos nacemos en esa condición de muerte espiritual, que es la misma que el Señor Jesucristo, perdón, que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Ustedes en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición, la muerte espiritual por causa de la culpa del pecado. Ahora, no solo compartimos la culpa de Adán, sino que otro efecto de la caída es que heredamos la corrupción moral de Adán. Eso es lo otro. Heredamos la corrupción moral de Adán. Heredamos la culpa, compartimos la culpa, pero aparte de la culpa que tiene una connotación legal o forense, lo que hacemos es Corrupción heredar, moral. sí, Corrupción moral. heredar la corrupción moral de Adán. O sea, en palabras simples, lo que mencioné hace un rato, el pecado original. ¿Ya? El pecado original. Es decir, que nosotros heredamos esa mancha de la corrupción moral de Adán. La confesión belga, una confesión de fe muy antigua, dice lo siguiente, la voy a citar. Dice, el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario. O sea, heredar la corrupción moral de Adán nos implica que tenemos una depravación en nuestra naturaleza. Ahora, siempre el término de depravación tiene una connotación negativa en nuestro lenguaje, en el español o en nuestro país. Siempre el depravado o la depravación tiene que ver con una connotación sexual. Pero el término depravado significa algo que está pervertido en cuanto al objeto original. Pues un depravado es alguien que está, tiene o cree aberraciones o le gusta, digamos, hacer cosas que no corresponden, que están lejos del orden o de lo establecido. En ese caso, nuestro ser interior está depravado. ¿Por qué? Porque ha sido degenerado, desvirtuado, pervertido. Nuestra naturaleza ha sido pervertida en cuanto al modelo original que Dios nos creó. Así que esas son las dos cosas importantes. Compartimos la culpa de Adán y heredamos la corrupción moral de Dios. Por tanto, ¿eso qué acarrea? ¿Qué acarrea la corrupción moral de Adán? En primer lugar, el hombre está enemistado con Dios. Estamos enemistados con Dios. Ya, por eso es que Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén, porque ya no hay una amistad. Dios ya no puede circular por el jardín del Edén y hablar con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ahora se esconde a causa de su pecado. Porque no puede un ser pecador estar delante de la presencia de Dios. Así que el hombre, como consecuencia de la corrupción moral, está enemistado con Dios. En segundo lugar, surge otro problema, el problema de las relaciones humanas. O sea, el hombre al momento de pecar no solo genera una pérdida de comunión con Dios, sino que también entre sus propios descendientes. Por ejemplo, la enemistad entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, por ejemplo. Esos problemas matrimoniales que de pronto tenemos surgen del pecado. Es una consecuencia. También el hecho de la tensión que existe con los hijos. Vemos que el primer crimen se comete dentro de una familia. Caín mata a Abel. Vemos ahí el problema de las relaciones humanas. También la poligamia, la envidia, los homicidios, etcétera. Todo eso comienza a aflorar en medida que el ser humano comienza a reproducirse sobre la faz de la tierra. Los problemas entre seres humanos. Entonces, tenemos como consecuencia de la corrupción moral la enemistad con Dios, el problema de las relaciones humanas. Pero también hay otra consecuencia, amados, que es la perturbación de la relación entre el hombre y la creación. Dios
había creado al hombre como vicerregente de todo. ¿Se acuerda? Dios le dijo a Adán cuando lo creó, te voy a crear, ¿para qué? Para que sojuzgues y gobiernes sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y todo eso. A nosotros se nos dio la autoridad de gobernar, de cuidar, de cultivar la tierra, cuidarla, sojuzgarla y todo eso. Pero a causa de la caída hay una alteración de eso. Y por eso es que Dios le dice a Adán, con el dolor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Porque ahora aquello que le había sido dado para que cuidara, gobernara, ahora le iba a ser hostil. Dios había puesto el temor de todos los animales en el hombre, es decir, todos los animales le temían al hombre. Después de la caída, los animales se pervirtieron también, la creación se pervirtió y ya no hay ese respeto. Por eso usted no puede ir libremente por las montañas de Norteamérica, porque si se encuentra con un oso grizzly, el oso grizzly no lo va a saludar precisamente, sino que va a ser usted su almuerzo. ¿Por qué? Porque hubo una perturbación de la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, nosotros como seres humanos perdimos el respeto por la creación, por eso es que ahora usamos la tierra para fines personales, ¿cierto? No cuidamos, sino que simplemente explotamos desmedidamente. Pero aparte de aquello, aparte de esa explotación con fines egoístas, también la tierra ya no se nos sujeta, ya nos cuesta. Los animales no podemos gobernarlos, no podemos enseñarnos de ellos y todo eso. ¿Por qué? Porque la perturbación de la relación entre el hombre y la creación vino a ser producto de una consecuencia del pecado que nuestro cabeza federal, Adán, cometió y que nosotros podemos hoy experimentar. Así que, resumiendo, las dos mega macro consecuencias del pecado son la culpa, que tiene que ver con una asignación, una imputación. Somos culpables porque Adán pecó. Y la corrupción. Y eso tiene que ver con nuestra condición. Estamos corrompidos, por eso pecamos. O sea, somos pecadores porque cargamos con la culpa del pecado. Pero también somos pecadores porque nuestra naturaleza está corrompida y pecamos. O sea, no es necesario que nosotros pequemos para ser pecadores, porque ya traemos la asignación de la culpa del pecado. Pero como ya traemos esa culpa y además nuestra naturaleza fue corrompida, es que pecamos. Y esas son las consecuencias del pecado que acabamos de ver hoy. O sea, de verdad, amados hermanos, es dantesco, es terrible todo lo que acarrió una desobediencia de tal tamaño como la que hizo Adán y Eva. A veces uno dice, ¿cómo? Pero si simplemente fue algo tan diminuto, algo tan pequeño, pero no. Fue la desobediencia al pacto. Y por esa razón trae tantas consecuencias. La caída trae muchas consecuencias. Por esa causa hoy la gente está como está. Aquí en el sector nuestro, este fin de semana, asesinaron a una persona aquí, al frente de mi casa. Y hoy día en la mañana, un poquito más allá, una balacera, unos niños chicos, menos de 16 años deben haber tenido. O sea, eso es una manifestación de la corrupción de la naturaleza humana. No hay respeto por la vida del otro. No lo hay. ¿Por qué? Porque el ser humano está pervertido, está corrompido. También vemos todos estos conflictos y todas estas cosas que se dan, que son precisamente causa y consecuencia de que nos hemos alejado de Dios. El pecado de Adán tuvo tan grandes consecuencias que la humanidad per se está condenada al lago de fuego y azufre, solamente por haber sido descendientes de Adán. Y aparte de la culpa del pecado, que se manifieste nuestra corrupción ejerciendo nuestros propios pecados. Y por eso es que la cruz es tan significativa y es tan valiosa, porque el pecado de Adán y las consecuencias del pecado de Adán son tan terribles que no había nada menos
que pudiera hacer Dios que para compensar su justicia, para apagar su ira, para propiciar su ira, nuestro Señor Jesucristo tuviese que cargar la cruz. Entonces por eso se llama caída. Se llama caída porque fuimos creados perfectos con la posibilidad de pecar, pero perfectos, aunque nuestra relación no era perfecta, sino con esta potencialidad a la caída. Pero una vez que pecamos en Adán, caímos de un estado de gracia maravilloso en el cual nos comunicábamos con Dios, en el cual nos relacionábamos con Él, al estado de miseria que hoy por hoy nos encontramos como humanidad. Ahora, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hoy tenemos reconciliación. Y esta reconciliación, llamémoslo, es como un paso intermedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pese a que estamos en Cristo, hemos creído en Él, las consecuencias del pecado las seguiremos experimentando hasta la resurrección de los muertos que ocurrirá en la venida segunda de nuestro Señor Jesús. O sea, el Señor ya nos redimió, pero el problema del pecado es tan grande, es tan terrible, que aún habiendo sido efectuado la obra de Cristo en nuestras vidas, aún teniendo el Espíritu Santo, todavía las consecuencias del pecado continúan en nosotros. Todavía. Pero ya eso concluirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no estemos en la presencia del pecado. Ya no va a haber más pecado, ya no van a haber más consecuencias. Por eso la esperanza del cristiano en sí no es la muerte nuestra. La esperanza del cristiano es la resurrección de entre los muertos, porque ahí estaremos completos. Antes no, antes no. Ciertamente, si morimos antes que el Señor venga, estaremos en su presencia, nuestras almas descansarán en Él, pero no estaremos completos, no estaremos felices con el gozo que significa estar en el cielo nuevo y tierra nueva, en la eternidad, con nuestro Salvador, aquel que nos redimió del pecado. Es tremendo lo que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado fueron honestamente terribles. Y por eso es que no podemos dimensionar de una manera correcta la obra de Cristo si no entendemos la magnitud del pecado que Adán cometió y que también nosotros hemos cometido. Así que, amados, eso es lo que tenía para hoy con respecto a la caída y sus consecuencias. Caímos de un estado de gracia, caímos de un estado maravilloso donde nos comunicábamos con Dios, donde teníamos relación con Él, a un estado de completa desconexión de nuestro Salvador.